con el profeta Nahum. Y básicamente pues este profeta nos habla sobre la caída de Nínive. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Hubo otro profeta que también el Señor lo envió a profetizar a Nínive. ¿Quién fue ese profeta? Jonás. Pero ¿cuál era el motivo por el cual? Eso lo vimos, ¿verdad? Se los expliqué muy detalladamente. ¿Cuál era el motivo por el cual Jonás no quería ir a Nínive? Porque aparte de la desobediencia, de que pues siempre nos enseñan, ¿verdad?, que Jonás era muy desobediente, pero vimos cuál era realmente el motivo por el cual Jonás no quería ir a Nínive. ¿Cuál era ese motivo? Tenía miedo porque sabía que lo podían matar. No, Porque no les caía bien los de Nínive. porque no quería que Dios tuviera misericordia con Nínive, ¿verdad? Porque sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios podía tener misericordia de ellos. Sin embargo, los ninivitas eran una nación muy mala, muy violenta. Por eso era básicamente que Jonás no quería ir a Nínive. Y en esa ocasión, pues vimos que los ninivitas se arrepintieron, ¿verdad? Que todos ayunaron. Dice la palabra que hasta los niños de pecho, ¿verdad? Los animales, todos ayunaron. Y el Señor tuvo misericordia de Nínive y no hizo lo que les había advertido. Les había advertido por medio del profeta Jonás que si no se arrepentían en 40 días Nínive iba a ser destruida. Finalmente eso no sucedió. Ya para este tiempo han pasado muchos años. Vimos después de Jonás al profeta Amós, vimos también al profeta Oseas, vimos al profeta Abdías, vimos al profeta Joel, después vimos a Isaías. La siguiente. De hecho aquí está el mapita, miren, el que vimos en la primera clase. ¿Sí ven? Aquí arriba están los reyes y aquí están los profetas. O sea, aquí vemos a Jonás en el tiempo de Jeroboam II. ¿Sí se alcanza a ver? Bueno, por fe. Aquí está Amós, ¿verdad? Luego está el profeta Oseas. Y acá abajito, ¿no se ve? Sí. Ah, bueno, es que está esto, ¿no? Aquí está Abdías, luego Joel, luego Isaías y Miqueas, que profetizaron al mismo tiempo. Y ahorita estamos aquí viendo al profeta Nahum. ¿Sí? Ya se ubicaron más o menos, ¿ven? En todos los que ya hemos dado, ya estamos aquí. Entonces, como pueden ver, a partir de Nahum, pues ya básicamente son los últimos profetas antes del cautiverio. Nahum, Habacuc y Sofonías son los últimos 3 profetas que vamos a ver antes del cautiverio. Y estos que están en amarillito, Ezequiel, Daniel y Jeremías, son profetas del cautiverio, ¿sí? O del exilio, que les llaman. Entonces, aquí vamos a ver nuevamente que el profeta Nahum profetiza en contra de una nación extranjera que es Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Y sabemos bien que el imperio asirio fue el que se llevó cautivos a las 10 tribus del reino del norte. Ya para cuando esto está sucediendo, ya el reino del norte ya había caído, ¿sí? Ya el reino del norte ya había caído en manos de los asirios. Y ahora se levanta un profeta que es del reino del sur a profetizar en contra de ese imperio asirio. Entonces, el autor de este libro es, como su mismo nombre lo indica, es Nahum. El nombre de Nahum significa compasivo o consuelo.
Y la palabra dice en Nahum capítulo 1 versículo 1 que Nahum era de un lugar llamado Elcos. Probablemente era una aldea de la provincia de Judá. Y la fecha en la cual fue escrita el libro de Nahum fue probablemente entre el 630 y el 620 antes de Cristo. Aquí esas fechas pues obviamente que no las menciona la Biblia, pero se extraen según datos históricos, primero de los reyes que estaban gobernando en ese tiempo, que menciona la misma Biblia, y segundo por los hechos. Así es que digamos los teólogos, ¿verdad? Los que interpretan las escrituras extraen más o menos en qué tiempo fue escrito cada libro profético, en base a las evidencias internas, que son los mismos reyes que menciona la Biblia que estaban gobernando en ese entonces, y también en cuanto a hechos históricos. Aquí en el libro de Nahum, por ejemplo, habla sobre la caída de Tebas, que era una ciudad de Egipto, y eso sucedió más o menos en el 663. Entonces, obviamente, como en el libro Nahum habla de ese acontecimiento, el libro tuvo que haber sido escrito muchísimo después. Ya saben que todas las fechas antes de Cristo van de mayor a menor, ¿verdad? Para que no se confundan. Bueno, el contexto histórico de este libro. Como ya sabemos, los asirios eran una tierra de personas muy violentas, ¿sí? Por eso era que Jonás en su momento no quería ir a Nínive a profetizar el mensaje que el Señor les había dado. El imperio asirio ha sido uno de los imperios más sanguinarios a lo largo de la historia de la humanidad. Fíjense ustedes que los asirios tenían por costumbre que los cautivos que ellos tomaban de las otras países, cuando los conquistaban, despellejaban a los reyes, violaban a las mujeres, desmembraban a las personas, les arrancaban las narices, les arrancaban las orejas. O sea, eran muy violentos, muy sanguinarios, ¿sí? Y por eso era que las naciones de la tierra, pues en ese entonces temblaban, ¿no? ante el simple hecho de mencionar que los asirios estuvieran sitiando su nación o su país. Entonces, en este momento del que se escribe el libro del profeta Nahum, estos asirios ya habían conquistado muchas naciones, y todo a costa de violencia, ¿sí? Ya había, y muchas naciones les tenían miedo por los sanguinarios que ellos eran. Sin embargo, en medio de lo que llama la atención de esto es como Dios levanta a un judío para dar estas profecías a este imperio tan sanguinario, ¿no? Porque, sí, literalmente sí lo podían matar, ¿no? De decirles todo lo que les esperaba. Estos asirios fueron precisamente los culpables de tomar cautivo a las 10 tribus del reino del norte. Ya sabemos que cuando el reino se dividió quedaron 10 tribus en el norte y tan solo a 2 quedaron en el reino del sur. ¿Que eran cuáles? Judá y Benjamín, ¿sí? Habían 10 en el norte. Esas 10 del norte se les conocía como Israel, ¿sí? Y en el sur quedaron Judá y Benjamín, y a las 2 del sur se les conocía como Judá. Esas 10 del norte desaparecieron completamente
De hecho, cuando el imperio asirio, ¿sí?, tomó estas 10 tribus, prácticamente las desapareció. Y decimos que las desapareció porque pues destruyó completamente las ciudades, ¿sí? Y no se volvió a saber más qué pasó con esas 10 tribus. O sea, no las vuelve a mencionar la palabra, no sabemos, ¿verdad? De hecho, pues ustedes ven, ¿no? Son de esas personas curiosas que les gusta ver documentales. Hay muchos documentales, ¿no? Pues de qué pasó, ¿no?, con esas 10 tribus perdidas de Israel, De hecho, porque no se sabe. es Irak, ¿no? Los asirios, que ahora es el... Exactamente, donde estaba asentado Nínive es lo que actualmente es Irak. Sin embargo, específicamente ese lugar donde estaba Nínive son ruinas, o sea, no hay nada ahí, nada. Entonces, pues imagínense, básicamente estos asirios desaparecieron el pueblo de Dios, porque pues estamos de acuerdo que pues las 12 tribus pues eran los hijos de Jacob. Entonces estos hombres sanguinarios prácticamente destruyeron, ¿verdad?, 10 tribus de Israel. Entonces imagínense el juicio de Dios que viene para los asirios. Cuando las personas tienen poder, o cuando hay naciones, ¿no?, imperios que tienen mucho poder, se creen indestructibles y piensan que nada ni nadie puede acabar con ellos. Así pasaba con Asiria. Asiria tenía los mejores militares, las mejores armas, las mejores estrategias. Era el imperio que más naciones había conquistado, eran los más violentos, todo el mundo les tenía miedo. ¿Cuándo en su mente ellos iban a pensar, ni siquiera remotamente, ¿sí?, de que un castigo de tal magnitud iba a venir para ellos? Y que sin necesidad de grandes cosas, Dios mismo los iba a destruir. A ver, dice, ahorita lo vamos a leer, porque básicamente el juicio que Dios trae para Asiria ocupa la naturaleza. Es prácticamente la naturaleza, ¿no?, la que se encarga de traer juicio contra esta nación. Dice, los asirios eran conocidos por ser crueles con la gente que vencían. Después de capturar una ciudad, mataba multitudes de personas. Después dispersaba a los demás a otras ciudades lejanas en el reino asirio. Muchos de estos cautivos morían durante la travesía por el maltrato al que eran sometidos. Los asirios torturaban a los líderes de las naciones conquistadas y después los mataban, tal y como el último versículo de Nahum pregunta: ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? 120 años antes, Jonás había profetizado contra Nínive. Nínive se arrepintió por un tiempo y después el pueblo regresó a sus costumbres crueles. Dios usó a los asirios para castigar a Israel, conquistando el reino del norte en el año 722 a.C. y destruyendo a Samaria, que era la capital del reino del norte. ¿Cuál es el propósito del libro de Nahum? Nahum profetizó destrucción para Nínive y consolación para Judá. La mayoría del libro trata de la condenación de Nínive, así que este es su tema. 3 características especiales de Nahum: es uno de los 3 libros del Antiguo Testamento para una nación extranjera. Los otros 2 son Jonás y Abdías. Jonás, porque Jonás también está escrito para Nínive. Y Abdías, ¿a quién? ¿Se acuerdan? Edom. Acuérdense que Abdías fue el que profetizó contra su hermano, y dijimos que Edom eran los descendientes de Esaú, ¿se acuerdan? Por todo lo que hizo, ¿verdad? Y por todo el odio, y porque nunca pudo perdonar a su hermano. ¿Ya se acordaron? Entonces, estos 3 libros, Nahum, Jonás y Abdías, son los únicos 3 profetas que no profetizan ni para el reino del norte ni para el reino del sur, sino para naciones extranjeras, ¿sí? Es un libro poético con muchas palabras ilustrativas.
Nahum no dice nada acerca de pecados de Judá, porque él vivió durante el tiempo del avivamiento del rey Josías. Ahora vamos al bosquejo, ya para entrar en materia. Si quieres ratito se las paso, hermana. El libro del profeta Nahum nada más tiene 3 capítulos. En el primer capítulo habla de el juez de Nínive, o sea, Dios, y compara el juicio de Dios por medio de varias situaciones de la naturaleza. En el segundo, caída de Nínive. Nínive es atacada por los babilonios y por los medos. Y en el tercer capítulo habla de las razones de la caída de Nínive. De hecho, yo creo que lo podemos leer rápidamente porque es un libro cortito. Vamos a ver el capítulo 1. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Elcos es el lugar de donde era originario el profeta Nahum. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Cuando hablamos sobre los atributos de Dios, hablamos sobre la ira de Dios, ¿se acuerdan? Que pues no pareciera un atributo tan agradable, ¿verdad? Sin embargo, la ira de Dios está reservada para sus enemigos. La ira de Dios está reservada para quienes se meten con un hijo de Dios. Para esos está reservada la ira de Dios, para las personas que no se arrepienten, para las personas que continuamente están haciendo el mal. Para esas personas está reservada la ira de Dios, y que es uno de sus atributos. Y el celo de Dios, ¿verdad? Que también lo vimos en el discipulado. ¿Se acuerdan que era el celo de Dios? ¿Era algo bueno o era algo malo? Fue la última clase que dimos de los atributos de Dios, que por cierto ya están todas disponibles en el YouTube, ya las subí. ¿A qué se refiere el celo de Dios? ¿No? Dios continuamente procura proteger su honor. Exactamente. Dios continuamente procura proteger su honor. Imagínense un pueblo, un imperio que fue capaz de destruir a 10 tribus de Israel. ¿Ustedes creen que iban a salir ilesos? Porque pues Israel es el pueblo escogido del Señor, amén. Y cuando el Señor le dio la promesa a Abraham, dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por eso es que en los salmos la palabra nos exhorta a que bendigamos a Jerusalén, amén. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar. Fíjense, pónganle atención a la lectura, porque fíjense que la ira de Dios se manifiesta con los fenómenos naturales. Dice, Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, que es un monte, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación, escuchen, con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. El Señor le dice esto a Nínive porque ustedes van a ver ahorita más adelante cómo fue destruida esa ciudad. Prácticamente se rompieron las puertas de la presa de un río, y ese río arrasó con Nínive completo.
Por eso es que empieza el profeta Nahum a decir, ¿verdad?, que la ira y el celo de Dios es manifiesto por medio de todos estos fenómenos de la naturaleza. Dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, le está hablando a Judá, y romperé tus coyundas, mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Aquí el Señor está haciendo 2 cosas, está lanzando juicio para Nínive, pero consuelo, ¿verdad?, o protección para Judá. ¿Por qué está dando Nahum esta palabra? Porque pues este imperio, después de que destruye las 10 tribus del reino del norte, empieza a sitiar el reino del sur, ¿sí? Entonces es en este momento cuando el Señor levanta a Nahum y dice, no, pues estos ya destruyeron allá, ¿no? Pero acá no se los voy a permitir. Y es cuando el Señor destruye a Nínive, en protección, ¿verdad?, de lo que ellos pensaban hacer con el reino del sur. Entonces, por eso este primer capítulo, ¿verdad?, al bosquejo se le ha llamado el juez de Nínive, porque nos dice, el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Sin embargo, conoce a los que en Él confían. Anuncia las buenas nuevas sobre los montes, pero fíjense, las buenas nuevas no son como las buenas nuevas de las que se habla en el Nuevo Testamento. Las buenas nuevas de las que habla Nahum 1:15 son las buenas nuevas de destrucción para los enemigos de Judá. Dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti malvado. Pereció del todo. Entonces el Señor, ¿verdad?, esta protección que le está dando a su pueblo, se las da como buenas nuevas. Pero buenas nuevas en este momento es, te voy a librar de tus enemigos y vas a tener paz, y ya no va a haber malvados, ¿verdad?, que quieran venir y quieran aprovecharse de ti. En el capítulo, alguien que me busque por favor Isaías 52:7 y otra persona Romanos 10:15. ¿Isaías 50 qué? 52:7, por favor. Isaías 52:7 y Romanos 10:15. ¿Sí? ¿Alguien ya tiene el primero? Amén. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice, a Sión tu Dios reina. Y en Romanos 10:15, ¿qué dice? Y como predicarán si no fueren enviados, ¿cómo está escrito? Cuando hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que en la escritura en varios momentos habla de buenas nuevas. Aquí el Señor le está hablando de buenas nuevas a Judá, ¿sí? Pero se está refiriendo, o sea, esas buenas nuevas hacen referencia a que pues ya el Señor, ¿verdad?, va a hacer venganza por los enemigos de Israel. Amén. Porque básicamente este imperio, cuando Nahum da esta profecía, pues ya habían destruido, ¿verdad?,
al hermano de Judá, que era pues las 10 tribus de Israel. Ahora, en el capítulo 2 nos habla tal cual sobre la caída de Nínive. Y aquí vamos a ver qué fue lo que sucedió. Dice: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el campo, cíñete los lomos, refuerza tu mucho poder. Le está hablando el profeta a Nínive, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare temblarán las hayas. ¿De quién está hablando aquí? Pues está hablando precisamente de los ejércitos babilonios y de los ejércitos medos, que son los ejércitos que vienen a atacar a Nínive. Estos dos imperios, porque pues Babilonia es un imperio y los medopersas son otro imperio, los dos se unieron para destruir el imperio asirio, porque este era un imperio muy poderoso. Si lo hubieran hecho por separado no iban a poder hacerlo. Entonces se juntan los dos, ¿sí? Y entre los dos van y atacan a Siria. Se unieron contra Siria. Entonces aquí cuando Nahum le está diciendo a Nínive, ¿no? Pues prepárate, ¿no? Porque no te imaginas todo lo que te viene, ¿no? Básicamente le está hablando de esos dos imperios que se van a unir para atacarlo. Dice: los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas y correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido, ¿sí? Y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como paloma, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen: deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolores en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guardia de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presas sus cavernas, y de robo sus guaridas. Fíjense, ¿por qué el Señor está comparando a Nínive con una población llena de leones con sus cachorros? ¿Por qué el profeta está haciendo esa comparación? Porque eran muy poderosos en su tiempo. Exactamente. Nínive era de las capitales más ricas del mundo conocido en ese entonces. Tenía muchísimo oro, tenía muchísima riqueza, tenía muchísimo poder. Y entonces, como era el imperio más poderoso en ese entonces, pues sus habitantes, ¿no? Pues lo que dice la palabra es que sus habitantes andaban así, ¿no? Como inseguros, ¿no? Prepotentes, ¿no? De que nada les iba a pasar. Por eso le dice, o sea, pues tú que andabas, ¿no? Como leona con tu cachorro, ¿no? O sea, como que pues ¿quién se mete conmigo? A ver, ¿no? ¿Quién se mete conmigo, no? Pero les dice, pues las compuertas del río van a ser abiertas, las personas van a estar gritando de desesperanza: deténganse, y nadie ni siquiera los va a mirar, ¿sí? Van a correr a proteger a sus muros. Sin embargo, pues la ciudad va a quedar completamente destruida, desolada,
¿sí? Y así tal cual sucedió, así tal cual sucedió. Eso sucedió en el año 612 antes de Cristo. Como les había comentado, fue el imperio babilonio y los medos los que se unieron para destruir el imperio asirio. Entonces, cuando estos ejércitos ingresaron a la ciudad, ¿sí? Que obviamente estaba rodeada por un muro, porque anteriormente, como les he contado, ¿verdad? Los muros se levantaban para proteger a las ciudades precisamente de los ataques de los ejércitos extranjeros. Entonces esta ciudad, ¿verdad? Fue atacada desde sus muros. Sin embargo, dice la palabra que básicamente lo que ocurrió fue, o sea, ni siquiera fue de que a lo mejor el ejército los atacara ni nada, ¿no? Básicamente quien destruyó la ciudad de Nínive fue Dios mismo. Dios mismo al permitir que este río se desbordara, el río Coser, así se llamaba, que era el río que atravesaba la ciudad de Nínive, y este río se desbordó de tal manera que muchos teólogos hacen referencia a esta situación como el diluvio de Nínive. Porque la ciudad quedó completamente destruida, pero pues porque el río se salió de su cauce, ¿no? Y destruyó absolutamente todo. Entonces, básicamente eso fue lo que pasó, ¿no? Pues solamente los ejércitos lo único que hicieron fue como que romper la presa, ¿no? Las puertas, ¿no? Que detenían ese cauce del río, y al romperlas, el río solito se encargó de destruir absolutamente todo. Y finalmente aquí fue cuando quedó completamente destruida la ciudad de Nínive, la cual 120 años antes, ¿verdad? Jonás había profetizado, pero en ese momento se arrepintieron y Dios no los destruyó. Pero en ese ínter de esos 120 años siguieron con sus maldades, siguieron matando y capturando a personas de otras naciones, llevándolos cautivos, desollejándolos, violándolos. Inclusive dicen los documentales que azotaban a los bebés de las personas contra las piedras. O sea, eran extremadamente sanguinarios. Los asirios eran extremadamente malvados. No ha habido otra sociedad, ¿no?, tan violenta como esa jamás, ¿verdad?, en la historia de la humanidad, como los asirios. Y el Señor pues los destruye completamente a todos. La ciudad quedó completamente destruida y desolada. Y en el capítulo 3 ahí nos dice, ¿verdad?, las razones por las cuales fue destruida Nínive. Dice a partir dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza.
y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte en el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio, también sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas que, si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van, y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quien no pasó continuamente tu maldad. Qué feo. Y leyendo esto me acordé de algo. Es cuando las personas han sido demasiado malas, como dice la Biblia, ¿verdad? ¿Quién se apiadará de ellas? Fíjense que mi mamá tenía una perrita, pero esa perrita era brava. Esa perrita se la regalaron a mi mamá, pero yo no sé qué trauma traía esa perrita, que no podía salir a la calle porque enseguida mordía. Total que la perrita mordió a varios vecinos. Un día, la perrita se salió y un camión la atropelló y la mató en la mitad de la calle. ¿Y qué creen que hicieron los vecinos cuando se murió la perrita? Se alegraron. Se alegraron. Pinina se llamaba la perrita, pero era brava, oye. Brava. Y así ya se había echado a varios, ¿no? Porque de que no podía ver la puerta abierta, porque enseguida salía, ¿no? Y corriendo y hacía su fechoría. Y cuando la perrita la atropellaron, los vecinos se alegraron, ¿no? Y así le pasó a Nínive. Cuando Nínive fue destruida, ¿ustedes creen que alguien sintió compasión? ¿Ustedes creen que alguien sintió dolor? Si era un pueblo tan malo, tan sanguinario, tan violento, que había provocado tanto sufrimiento en todas las naciones que tenía alrededor, ¿alguien se compadeció de Nínive? No. Entonces, es algo triste porque ¿puede alguien llegar a un tal grado de maldad en su vida, que en el momento de la necesidad nadie tenga misericordia de ellos? No sé si ustedes han conocido algún caso así, ¿no? Pero sin duda alguna, ¿verdad? Habrá personas que son tan malas, tan malvadas, ¿no?
o han hecho tanto daño que en el momento que a lo mejor necesitan, ¿verdad? Una pizca de misericordia, aunque sea, no la consiguen, de tan malos que han sido, ¿verdad? Y me llama la atención también cómo, a pesar de toda la seguridad que ellos tenían, ¿verdad? Finalmente, ante el poder de Dios, nadie queda en pie. El Señor se refiere a esta Nínive como una ramera que hace daño, ¿sí? Con sus hechizos. Este pueblo también era un pueblo idólatra, de hecho, ¿sí? Nínive también era un pueblo idólatra, pagano, tenían sus ídolos que ellos adoraban, ¿no? Y toda esta acción sanguinaria que ellos realizaban, también la hacían en honor a los dioses que ellos adoraban. Sin embargo, vemos que cuando viene la venganza de Dios, y aquí en este capítulo 3 dice la palabra Jehová de los ejércitos, y cuando dimos los nombres de Dios, ¿verdad? Vimos que ese Jehová de los ejércitos tiene dos implicaciones. ¿Cuál y cuál? Defender como atacar. No es cierto. Aquí dice Jehová de los ejércitos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas, ¿no? Dicen otras versiones, y te alzaré la falda y descubriré tu desnudez, ¿no? Le dice el profeta Nahum a Nínive, ¿no? El Señor va a descubrir tu desnudez. Y ese Jehová de los ejércitos, cuando la palabra nos habla de Jehová de los ejércitos, nos habla de un ejército que viene a defender lo suyo, que viene a atacar, ¿verdad? A quienes se han metido con lo que es de Dios, ¿sí? Cuando alguien se mete con los que son de Dios, el Señor ataca como Jehová de los ejércitos. Y también cuando nosotros pedimos la protección de Dios, el Señor, ¿verdad? Jehová de los ejércitos protege a su pueblo. Entonces, ese ejército o viene para atacar o viene para proteger, ¿verdad? Y en este momento viene para atacar. Amén. Entonces, finalmente, ¿qué podemos aprenderle del libro de Nahum? Venga, es un libro cortito. Primero, que Dios es quien gobierna el mundo y juzgará a las naciones malvadas, pero bendecirá a aquellos que confían en Él. Cuando hablábamos en la clase de doctrina de los ángeles sobre que cada nación, así como tiene un ángel protector, ¿verdad? Hay una potestad sobre cada nación. Sin duda alguna, yo creo firmemente, ¿verdad?, que el Señor es quien envía juicio a las naciones de la tierra. Y muchos de esos juicios son porque las personas se han alejado de Dios y no entienden que es Dios quien habla. Cuando hay un terremoto, las personas no entienden que es Dios quien está hablando, ¿verdad? Porque al final del día es Dios quien sacude la tierra. Eso no se sacude nomás porque sí, ¿no? Aunque le busquemos la explicación científica, geológica, ¿no? Que puede haber provocado ese fenómeno, finalmente, ¿verdad? Sabemos que es la voluntad de Dios que permitió que eso sucediera. Dios permite que sucedan los terremotos, Dios permite que sucedan las inundaciones, Dios permite que otra cosa, los huracanes, ¿sí? Dios lo permite. Y en medio de todas esas situaciones, así como vimos en el capítulo 1 de Nahum,
en medio de todas esas situaciones por medio de los cuales la ira de Dios se manifiesta a través de la naturaleza, porque es la ira de Dios manifestándose a través de la naturaleza, aún así las personas no entienden y siguen pensando, ¿verdad?, que son simples fenómenos naturales. Pero yo creo que es Dios recordándonos a nosotros como humanidad que delante de Él pues somos como la nada. ¿Quién se puede esconder de un terremoto? De hecho, hace un año pasó algo así en Brasil donde hicieron un carnaval. Hace 2 años. Los carros alegóricos eran como De demonios. a Satanás. Ajá. Y hubieron personas homosexuales que se vestían de Cristo, donde Satanás pues era como que ganando. Y a la semana que pasó eso, llegó un tornado, o sea, fue una destrucción total en Brasil, como un huracán. Un huracán llegó a Brasil y la ciudad de São Paulo quedó totalmente inundada, hubieron muertos y justo eso es lo que decían, ¿no? Porque muchos decían, Por la... es que de Dios nadie se burla, porque se estaban burlando de una manera bien, pues, bien Descarada. Ajá. Fue Y la sí única es que bien pasó cierto, con y también Acapulco. pasó en Turquía que dicen que mataron en una plaza a varios cristianos creyentes de Jesús y a la semana fue cuando fue el terremoto. Entonces, pues sí es cierto eso que dicen, ¿no? La manera en cómo Dios se manifiesta, pero pues tristemente aún así no. Sí, las personas no miran al cielo, ¿no? La verdad es que es evidente, ¿no? O sea, a lo largo de las escrituras, a lo largo y ancho de la escritura, nosotros podemos ver cómo la ira de Dios se manifiesta a través de los fenómenos naturales, ¿no? Y empezando por el diluvio, ¿no? Irak, por ejemplo, cuando fue la tormenta del desierto, fue la guerra, ellos atacaron a Kuwait. Entonces empezó el movimiento ahí de guerra en Irak. Entonces se unieron muchas fuerzas, inclusive Israel. Y bueno, ahí no sé si fue la ira de Dios, pero le cayeron de bombas a Irak, pero tremendas. Fue cuando agarraron a Saddam Hussein y todo el mundo estaba feliz porque esta persona lo mataron. Finalmente lo ahorcaron. Pero siempre ha sido marcado Irak por ese tipo de cosas. Así es. Entonces sí, finalmente, hermanos, pues Dios es soberano. Dios es soberano sobre la naturaleza. Es algo que nosotros necesitamos reconocer, necesitamos entender que la soberanía de Dios abarca absolutamente todo. Y pues a veces cuando vemos estas situaciones, ¿no?, del calentamiento global, estos calores que están haciendo, y me pongo a recordar muchas cosas que nos enseñaron cuando pues, estudiaba en el seminario. Nos daban una materia que se llama cultura ecológica, y en esa materia pues te enseñan precisamente, ¿no?, de que Dios nos ha dado mayordomía sobre la naturaleza. La palabra de Dios, ¿verdad? En Génesis, o cuando se dieron las leyes de Moisés, enseñaba, ¿verdad?, que había que dejar descansar la tierra, ¿cierto? ¿Cuántos lo han leído? Que había que dejar descansar la tierra, que no se talaran los árboles, ¿sí? O sea, tantas cosas y leyes, ¿no?, que el Señor estableció para el cuidado de la tierra. Sin embargo, hoy día, ¿no?, si nosotros nos ponemos a analizar todas las cosas que suceden en la ciudad, pues, ¿qué hacen, verdad? Pues empezando por la Ciudad de México, ¿no? Intuban los ríos para hacer construcciones, ¿no?, para hacer carreteras, para, talan los árboles para construir, más casas, ¿no? Y a pesar de que supuestamente, ¿no?, el gobierno dice, no, pero que las casas sean ecológicas, que todo sea ecológico, ¿no?, que todo sea, de tal manera que no se dañe tanto la naturaleza ya el hombre la dañó. Ya no tenemos ni siquiera agua para pronto, ¿no? Ya no tenemos ni siquiera agua, o sea, el agua ni siquiera está apta para consumirla. Entonces, esa mayordomía, ¿verdad?, que el Señor nos dio sobre la naturaleza, nosotros mismos
no la hemos hecho, no la hemos honrado, porque al contrario, lo que hemos hecho es destruir el planeta. Destruir el planeta, destruir esto que Dios creó para que nosotros pudiéramos vivir bien y sanos. ¿Sí? ¿Qué hace el hombre? Pues mata animales para comérselos, animales que están contaminados, animales que traen enfermedades, y el mismo hombre, ¿verdad?, ha destruido la naturaleza. Y dice la palabra, ¿verdad?, que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entendido nosotros también como creyentes, ¿verdad?, que aún sobre la naturaleza el Señor nos dio la mayordomía, y aún de la naturaleza que nos dio el Señor nos va a pedir cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas de todo, de todo lo que Él nos entregó. Y entonces cuando vemos este tipo de cosas, ¿no?, de que, ay Señor, estos calorones, ¿verdad?, que no puede uno ni dormir. ¿Contra quién nos quejamos si nosotros mismos estamos viviendo las consecuencias del daño que le hemos hecho al planeta? ¿Con quién nos podemos quejar de estos calores? Dime, ¿con quién? Si nosotros mismos nos hemos encargado de destruir la creación que Dios hizo para nosotros, ¿no? Entonces el mismo Señor es soberano, ¿verdad?, a decir, bueno, pues te duelen las manos para sembrar un arbolito, ¿verdad?, ¿no? Decían por ahí, ¿verdad?, cuando estén estos calores, ¿verdad?, acuérdate de sembrar un arbolito. Pero dice el Señor, bueno, te duelen las manos para sembrar un arbolito, pues ahí te va, ¿verdad?, 40 grados. ¿No? Porque pues los arbolitos nos estorban, porque todos queremos cemento, ¿no? Entonces pagamos las consecuencias. Pero pues el Señor, ¿verdad?, que todo lo ve, busca las estrategias para ver si aprendemos, pero nada que aprendemos. El segundo principio que aprendemos de Nahum es que el poder y la riqueza no garantizan seguridad ni salvan a las naciones de la ira de Dios. ¿Cuántas naciones ricas, ¿verdad?, poderosas, y han sido atacadas por sus enemigos y no han sido libradas de esas situaciones? ¿Por qué? Porque el dinero no le da la seguridad a ninguna persona ni a ninguna nación. El dinero no le da paz a ninguna persona. Por eso el Señor es claro, ¿verdad?, en decirnos que no hagamos tesoros en esta tierra, sino tesoros en el cielo. Porque finalmente todo lo que hay aquí, en un momento, Dios lo puede desvanecer. Puedes tener una mega mansión, viene un temblor, se cayó, ¿no? Como el cuento de los 3 cerditos. ¿Y qué te quedó? Nada, ¿sí? Puedes tener el mejor auto del mundo, ¿verdad?, y se puede abrir la tierra y se lo llevó, ¿no? Entonces al final no podemos colocar nuestra mirada, ni nuestra esperanza, ni nuestra confianza en las cosas materiales, porque Dios mismo, ¿verdad?, se va a encargar de enseñarnos, ¿sí?, que nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, y que Él libra es a los que en Él confían. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, no en lo que tenemos, porque lo que tenemos hoy lo tenemos y mañana no. Y si es la voluntad de Dios de darnos algo, ¿sí?, nadie nos lo va a quitar, hermanos. Nadie nos lo va a quitar. Si la voluntad de Dios es darnos algo, nadie te lo va a quitar. Y si la voluntad de Dios es no dártelo, aunque tú te creas, ¿verdad?, que tienes seguridad en eso, no lo vas a tener. Mañana el Señor te lo puede quitar. Por eso nada puede ocupar el lugar que solamente le pertenece a Dios. Porque al final, amados hermanos, ni las riquezas, ni el trabajo, ni siquiera la familia, nada garantiza nuestra seguridad más que Dios, ¿no? Y para la muestra, pues todos sabemos lo que pasó en el COVID, ¿no? Alguien, por mucho dinero que tuviera, pudo decir,
¿yo me puedo librar de esta enfermedad? No, murieron empresarios, ¿sí? Murieron personas con muchísimo dinero y el dinero no les garantizó su salud y el dinero no les garantizó su seguridad, ¿verdad? Nada de eso les garantizó. Nada de eso les garantizó. Yo tengo un compañero que es uno de los mejores infectólogos en mi país. Estudió conmigo en la universidad y a sus papás, a los dos, les dio COVID. Y a él lo llamaban, ¿no? A dar entrevistas en la televisión, en los noticieros. Entonces, ni el conocimiento, ni el dinero, nada nos puede dar seguridad más que la confianza en Dios. Amén. Yo recuerdo que cuando estaba esa pandemia, pues yo me ponía todo el ropaje que se tenía que colocar uno, ¿verdad?, para protegerse. Pero yo siempre recuerdo que antes de empezar a trabajar oraba y yo le decía: Señor, mi seguridad no está en ninguna de estas ropas, mi seguridad está en ti. Solamente en ti, tú eres el que me proteges. Y en ningún momento dejé de trabajar. Y ni yo ni nadie de mi casa se contagió. Ni mis hijos, ni mi esposo, ni mi mamá. Ninguno de nosotros, gracias al Señor. Hasta el día de hoy no sé lo que es eso, pero doblando rodillas y pidiendo la protección de Dios, que es la única que está garantizada, la única. El tercer principio es que Dios demostró su gracia para Asiria cuando Jonás predicó, pero su paciencia no durará para siempre. Esto es otra cosa, ¿verdad? Ciertamente la palabra dice que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Y sí, el Señor en su momento mostró su misericordia y su gracia para con Nínive, ¿verdad? Y no las destruyó porque se arrepintieron. Pero ¿qué sucedió? Rápidamente se les olvidó lo que Dios había hecho por ellos. Y eso sucede con muchos de nosotros. Rápidamente se nos olvida las bendiciones que hemos tenido de su mano. Rápidamente le damos la espalda a Dios y se nos olvida que la paciencia de Dios no es para siempre. Dios es lento para la ira, pero no dice la Biblia que nunca va a llegar su ira, ¿verdad? Dios es grande en misericordia, pero no dice la Biblia que la misericordia es completamente para siempre. No, pues llega un momento, ¿verdad?, en que la ira de Dios se manifiesta. Y hay, ¿verdad?, de que esa ira llegue en el momento en el que andamos alejados, ¿verdad? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios te da una oportunidad, Dios te da otra oportunidad, ¿verdad? Y sabemos que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, pero también dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Y entonces es ahí, ¿verdad?, cuando en lugar de llamarnos con cuerdas de amor, nos llama con mano de justicia. Llega un tiempo en el que nos está hablando con cuerdas de amor, ¿verdad? Y te hablo con cuerdas de amor: ven, hijo, yo te amo, mis brazos están abiertos, hoy es un día de nuevas misericordias. Pero llega un momento en que las cuerdas de amor parece que no funcionaron, ¿verdad? Y como todo padre, así como cuando corregimos a nuestros hijos, ¿verdad?, no estamos locos y agarramos a la primera la chancla, ¿verdad? Primero les hablamos bonito, ¿sí o no? Sí, o sea, no estamos tampoco locos para decir: vaya, y lave los platos. No, pues no, ¿verdad? Le decimos bonito, ¿no? Le decimos bonito a las dos, ¿verdad?
le decimos bonito a las 3, ¿verdad? Pero llega un momento en que la paciencia se agotó, ¿verdad? Y a la 4ª o a la 5ª ya no hablo, ya lanzo la chancla voladora, ¿no? Entonces, así mismo sucede con el Señor. Sí, Dios es lento para la ira, pero si no entendemos, ahí viene la chancla del Señor, ¿verdad? Y ahí sí, vamos a llorar. Y el 4º principio de Nahum es que las buenas nuevas causan regocijo a la gente, ¿no? Pues ya hablamos un poco de esto. Las buenas nuevas que recibió el pueblo de Judá es que pues el Señor no iba a permitir que Asiria hiciera lo mismo que había hecho con las tribus del norte. El Señor en su misericordia, ¿sí? Iba a guardar a su pueblo de estas naciones malvadas. Entonces, estas buenas nuevas, ¿verdad?, de que el Señor guarda a sus hijos, de que el Señor protege a su pueblo, pues claro que nos dan gozo, ¿verdad? Claro que nos da gozo saber que tenemos a un Jehová de los ejércitos que nos defiende, porque dice su palabra, ¿verdad?, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es cierto, es real la defensa que Dios tiene para con cada uno de sus hijos que confían en Él. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, no sé si tienen alguna pregunta. Hoy terminamos un poquito antes porque este libro está